¿Eras un niño nerd? Sí, bastante, bastante. Y además súper tímido. Yo no sé qué me pasó en los últimos años, ¿verdad? No te imaginamos tímido. Cuéntanos un chisme de un presidente de la República. A ver, por ejemplo, de Antonio Flores Gijón, el hijo de Juan José Flores. Bueno, el primer chisme es que nace durante la presidencia de su padre y es el único presidente que nace durante la presidencia de otro presidente anterior, ¿no? Y luego él es un hombre que es muy romántico. Toda la familia Flores es bastante romántica, escriben poesías. Juan José Flores escribía poesía para sus hijas, por ejemplo. Entonces él también escribe poesía, pero una poesía de su propia época que es mucho más melancólica, mucho más dramática. Y estando en Chile, una poetisa le pide que le escriba una de estas poesías. ¿Ya? Y termina suicidándose después de leer la poesía de Antonio Flores Gijón. ¿Y cómo se siente lanzar un libro? Súper raro, tengo que decirlo, porque claro, yo desde esa perspectiva yo todavía no me la creía, no me creía que el proyecto era un referente cultural para la ciudad. En ese momento yo no me llamaba Los Ladrillos de Ecuador, me llamaba Los Ladrillos de Quito. Ajá, entonces me dedicaba sobre todo a historia de Quito. Entonces fue chévere porque fue el cronista de la ciudad. Intervino incluso en las preguntas y ahí dijo que qué chévere el trabajo y él dio algunas aportaciones inclusive. El lugar estaba repleto, entonces el lanzamiento del libro fue algo que yo en mi vida pensé que iba a sucederme, la verdad. Yo siempre he sido súper informal, de hecho yo no tengo trajes de terno en mi armario, entonces eso es algo que con lo que nunca me vas a ver. Claro, okay. Este es mi estilo y es parte de lo que yo siempre quise dar, comunicar. O sea, proyectar justamente es autenticidad. Así eres tú, así tienes que ser. Hay gente que por allí a veces cuando me dan algún reconocimiento o algo me dicen, ¿por qué no vas en terno? Y digo, porque este soy yo, este es al que están premiando. El que estaría yendo en terno sería otra persona. Yo creo que el principal tip es en realidad ser tú mismo. Y parece muy trillado, pero creo que es lo más lógico, la verdad. Porque la gente se da cuenta cuando tú estás ahí poniendo una postura que no es real, ¿no? La gente se va a dar cuenta. Y se van a sentir mucho más identificados contigo cuando eres real, cuando te equivocas, cuando te ríes, cuando hablas de lo que tú crees también, ¿no? Entonces creo que eso para mí es lo principal. Aquí estamos con Héctor López. Héctor López, seguramente ustedes lo ubican más como la cuenta Ladrillos del Ecuador. Detrás de cada ser humano, de cada persona, hay una historia, no solo detrás del Ecuador. Así que hoy le invitamos a él a que sea el protagonista de su propia historia. Bienvenido, Héctor, y por favor, cuéntanos tu historia maravillosa que seguramente inspira. Muchísimas gracias, Laura, por la invitación. Yo encantado de estar aquí, además en este lugar tan bonito. Bueno, mi historia personal con la del proyecto, por así decirlo, pues empieza de hecho desde que soy niño. A mí la historia me encanta desde que era un niño. Por suerte en mi casa siempre hubo como una biblioteca un poco nutrida al respecto, en la que yo iba a leer, así como otros niños iban a leer cómics o a ver los Thundercats, que no es que no veía, sí los veía, pero yo prefería como invertir mi tiempo bastante en eso. Entonces me tenías ahí sentado en el suelo al lado de la biblioteca leyendo sobre mitología griega, sobre el mundo clásico, y por ese lado como que empecé a meterme. ¿Eras un niño nerd? Sí, bastante, y además súper tímido. Yo no sé qué me pasó en los últimos años, ¿verdad? No te imaginamos tímido. Entonces tu amor hacia la historia fue ya en tu ADN, te enamoraste de la historia desde niño. Y de ahí para adelante, cuéntanos un poco. Hoy ya tienes una cuenta espectacular, sabes contar la historia de Quito, del Ecuador, del mundo o de cualquier cosa desde una perspectiva muy amigable y además desde un punto de vista completamente distinto, que es lo que nos atrae a los miles de seguidores de tu cuenta y de ese contenido tan especial que compartes y que nos haces de alguna manera. Yo te digo, a mí la historia nunca ha sido mi fuerte. Sin embargo, cuando la cuentas tú, me atrae, me parece como datos curiosos, interesantes, distintos. Sí, justamente cuando uno está en la escuela creo que empieza a tener esta idea de que la historia es aburrida porque te la cuentan con fechas muy específicas y tienes que conocerte toda la cronología de los presidentes. Y huele a viejo. Y huele a viejo, en efecto, ¿no? Entonces creo que ni siquiera las personas que nos gusta la historia, nos gusta aprender historia en el colegio, en la escuela, que es nuestro primer contacto con la historia. Así es. Entonces cuando yo decidí abrir este proyecto de divulgación,
traté de que sea desde una perspectiva que a mí mismo cuando era adolescente me hubiera interesado, porque mi público objetivo siempre fue la gente joven. En un inicio fue súper difícil captarle, ahora lo he logrado, pero digamos que ese fue mi objetivo desde el inicio. Entonces dije, ¿cómo lo voy a lograr? Necesito que el lenguaje sea súper coloquial, no necesito nada académico allí porque eso no le atrae a la gente. Entonces es cuando dije, vamos a ser nosotros mismos, vamos a hablar como hablamos de una manera normal, tranquila, chévere, a veces incluso con algunos modismos, ¿no? Para que la gente te pueda sentir de alguna manera más cercano y de esa manera no sientan a la historia como que están en una clase de historia, justamente, ¿no? Y luego a través de estas cosas como los chismecitos históricos, que como todos somos chismosos, ¿no? Entonces a todos nos atrae el chisme. Encanta. Claro, ajá. No somos chismosos, pero sí nos entretiene. No. Entonces dije, vamos a hacerlo a través de esta perspectiva, de las anécdotas, de los chismes y a través de estos que la gente se vaya involucrando con la historia. Entonces si te cuento un chisme de un presidente de la República, entonces tú vas a llegar a la biografía de ese presidente de la República a través del chisme y vas a Cuéntame un chisme, cuéntanos un chisme de un presidente de la República. A ver, por ejemplo, de Antonio Flores Gijón, el hijo de Juan José Flores. Bueno, el primer chisme es que nace durante la presidencia de su padre y es el único presidente que nace durante la presidencia de otro presidente anterior, ¿no? Y luego él es un hombre que es muy romántico. Toda la familia Flores es bastante romántica, escriben poesías. Juan José Flores escribía poesía para sus hijas, por ejemplo. Entonces él también escribe poesía, pero una poesía de su propia época que es mucho más melancólica, mucho más dramática. Y estando en Chile, una poetisa le pide que le escriba una de estas poesías. ¿Ya? Y termina suicidándose después de leer la poesía de Antonio Flores Gijón. De hecho, es muy textual lo que sucede allí porque él habla en su poesía de que hay una copa de vino, el momento de la muerte y bla, bla, bla. Y la poetisa tiene el momento de morir, reproduce una copa de día, el escenario del poema. Y allí nace uno de nuestros presidentes, pero con una fama poética, además, ¿no? Entonces, a través de estas cosas, la gente dice, mira, quiero entonces leer las poesías de Antonio Flores Gijón. Ya, ¿no? claro. Para ver de dónde sale esto, ¿no? Entonces ya ves otra perspectiva del personaje, pero a la vez tienes que leer también su parte política porque todas sus biografías la incluyen. Entonces, a raíz de estos chismecitos, que a veces la gente me ha criticado, tengo que decirlo, así como, ¿por qué cuentas la historia desde estas perspectivas? Porque genera interés. Y a través de ese interés puedo hacer que se interesen en los temas más formales de la historia. Estupendo. Ahora sí, tú eres historiador, influencer, generador de contenido, publicista, marquetero, arquitecto. ¿Qué mismo eres, mi querido Héctor? Bueno, yo en realidad soy comunicador social. Perfecto. Nunca la he ejercido profesionalmente, digamos, no en un medio de comunicación, porque como hablábamos fuera de cámara, pues de alguna manera este proyecto sí es precisamente eso, ¿no? Pero, como te digo, pues nunca me dediqué formalmente a eso. 15 años llevo dedicado al mundo de la historia, pero además seguí otras carreras también antes de llegar a este punto. Yo seguí ecoturismo cuando salí del colegio porque mis amigos se fueron a la Universidad Católica y yo quería seguir algo con ellos y en ese momento lo que me atrajo es ecoturismo, pero me equivoqué. Ya. Seguí un semestre. Luego de eso entré a la Universidad Tecnológica Equinoccial, ahí estudié publicidad 2 años, pero nuevamente no fue lo que... No era lo tuyo. No era lo mío. ¿Y qué te decían en la casa? Ya basta, Héctor. Claro, en ese primero cuando me salí de la Católica fue como, ok, bueno, vamos a apoyarte, ¿no? Yeah. Cuando les dije en la UTE así como... Tampoco. Ya no quiero. Así, ellos ya me didijeron así como, hasta aquí llegó nuestro apoyo, entonces por eso ingresé en la Universidad Central a seguir comunicación. Porque ya no me querían apoyar económicamente, pues claro, estaban en todo su derecho, creo que tenían toda la razón, claro, ¿no? Pero nuevamente tampoco es algo que me encantaba y para ese momento yo ya sentía pues que había fracasado con las carreras, así como que no estudié a la final nada que me guste y estuve por 3, entonces yo sentía que mi vida en general había fracasado, ¿no? Wow. Sin embargo, a mí siempre me gustó la historia y cuando tuve la oportunidad de dedicarme hace 14 años de lleno al mundo de la historia, lo hice. Y por suerte me fue bien y creo que todas estas carreras, toda esta formación trunca, por así decirlo, en las otras carreras... Todos los caminos conducen a Roma. Claro, me sirvieron un montón. Sé leer mapas, puedo hacer recorridos basados en la historia gracias a haber estudiado ecoturismo igualmente. Hago todos estos videos que hago en mis redes sociales y aplico la comunicación. Muy buen comunicador, claro. El tema de publicidad que me ha servido para mi propia marca, ¿no? Entender este tema, colorimetrías y cosas por el estilo. Entonces
creo que a la final todo me ha ayudado y se ha juntado para por allí. ponerte en contacto con tu pasión, que finalmente es la historia. Y también has escrito libros, cuéntanos de esa faceta. Sí, tengo 2 libros escritos, el uno lo escribí en el 2016. Ese fue mi primer libro, es El Palacio de Carondelet, se llama, es la historia de la construcción del Palacio de Gobierno. No desde esa perspectiva de la típica de qué personajes vivieron allí, nada, sino quería centrarme en cómo se construyó, en qué momento hubo un terremoto, se cayó, cómo era la distribución interna en diferentes épocas. Entonces escribí este libro, lo lancé en el 2016 en el Museo Numismático del Banco Central, y ese fue mi primer libro. ¿Y cómo se siente lanzar un libro? Súper raro, tengo que decirlo, porque claro, yo desde esa perspectiva yo todavía no me la creía, no me creía que el proyecto era un referente cultural para la ciudad. En ese momento yo no me llamaba Los Ladrillos de Ecuador, me llamaba Los Ladrillos de Quito. Ajá, entonces me dedicaba sobre todo a la historia de Quito. Entonces fue chévere porque fue el cronista de la ciudad. Intervino incluso en las preguntas y ahí dijo que qué chévere el trabajo y él dio algunas aportaciones inclusive. El lugar estaba repleto, entonces el lanzamiento del libro fue algo que yo en mi vida pensé que iba a sucederme, la verdad. Entonces fue súper chévere. El libro se agotó, ahora se lo puede comprar solamente a través de Amazon. Y el segundo libro lo lancé a finales del 2022. Este lo lancé con el municipio de Quito. Previamente me habían nombrado cronista del barrio La Mariscal, porque hice una investigación súper grande sobre las casas del barrio La Mariscal, su gente, sus historias, y yo lo llamo el segundo centro histórico de Quito. Entonces escribí un libro básicamente con todo lo que había investigado, y este libro, como digo, pues lo lanzamos con el municipio. Ese sí todavía se encuentra a la venta. Y ha sido también bastante gratificante. Este lo lancé en cambio en la Academia Nacional de Historia. Tuve la suerte de ya lanzarlo allí. Entonces, claro, cuando tú te das cuenta de en dónde lanzas tus libros, dices, wow. Allí ya no es suerte, ahí ya es un trabajo y disciplina y pasión, porque seguramente le dedicas muchísimas horas, muchísimo tiempo a tu pasión, y toda la formación que tienes finalmente ha dado frutos sí, que por supuesto para el resto de los seres humanos es un regalo, porque cuando llega un libro a tus manos definitivamente es un regalo, y los libros de Héctor por supuesto tienen esos datos tan interesantes, tan distintos y producto de un gran trabajo por ahí. ¿Qué es lo que más te critican? Porque cuando estás expuesto, como tú lo estás, obviamente tienes una cantidad inmensa de seguidores, pero ahí viene un poquito de todo. Sí me han llegado haters, tengo que decirlo. Me critican mucho cuando empiezo a contar la historia del Ecuador, tratando de desmitificarla, ¿no? Porque nos han contado una historia llena de mitos patrióticos que eran necesarios en un momento para el aparecimiento de la patria y la identidad nacional, pero yo pienso que con el tiempo, 2 siglos después del nacimiento del Ecuador, estos mitos ya deberían ser contados desde una perspectiva real. Y a veces hay muchas personas que tienen este sentimiento de patriotismo tan arraigado, que cuando tú les dices, mira, esto no sucedió así, sino que realmente los documentos nos muestran esta otra realidad, se nublan, y se nublan un poco de odio incluso. Entonces me han dicho peruano, bueno, un montón de cosas. Claro, así, me imagino, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que positivamente más aprecian de ti, de tu carrera, de lo que haces? Coincidencialmente, lo que unos odian, la gran mayoría agradece. Precisamente eso. Sí, eso de que desmitificar la historia. Rompes los esquemas. Exactamente, sí, creo que a la gente le gusta eso y siempre dicen eso, o sea, que agradecen que les esté contando la historia que les contaron en la escuela, pero con realidades, ¿no? Y con documentación detrás y todo esto. Entonces, por eso digo, o sea, si la gran mayoría aprecia eso, ya que está. Los pocos que están ahí de haters atrás criticando eso mismo. Es por ahí. Un mito que sea como el más relevante de la historia, que tú lo has desmitificado, ¿cuál sería? Bueno, no solo yo, en realidad creo que varios historiadores lo han hecho a lo largo del tiempo, pero creo que hasta ahora es muy complicado que la gente lo entienda, y es que el reino de Quito no existió. Ese reino de Quito prehispánico. Esa es la misma reacción. Y de hecho, es la misma reacción que yo tuve. Yo el reino de Quito lo investigué porque quería demostrar que existió. Hubo un tiempo en el que yo participaba en foros de internet y esto, y me topaba con muchos que decían esto de que el reino de Quito no existió, y decían, no, sí existió, y voy a demostrarlo. Y así empecé pues a investigar este tema del reino de Quito, y llegó un punto en el que dije, no existió, es verdad, no existió.
No soy el primero que lo dijo, ya lo dijeron González Suárez en su época, ya lo dijo Jacinto Gijón y Camaño en su época, ¿no? Sin embargo, este es nuestro mito fundacional. Todos los países tienen un mito fundacional y el Reino de Quito es el mito fundacional del Ecuador, y así hay que entenderlo, no como una realidad, sino como un mito fundacional. Ok, ¿no? perfecto. Entonces, ese ha sido uno de los que a mí principalmente más me ha dolido, porque yo quería que sea real. Querías demostrar, ibas con una hipótesis. Ajá. Que querías demostrar y resulta que no. Resulta que no. Y ese es uno de los que a la mayor parte de gente le pega. Y yo les entiendo. Claro. Y ese es uno de los que más hate me produce, ¿no? Pero yo les entiendo porque a mí me pasó lo mismo. Yo también pasé esa etapa de ira, de no puede ser, es imposible, ¿no? Pero sí creo que probablemente. Correcto. Proyectos para el futuro. ¿Cómo te proyectas de aquí a unos cuantos años? Has logrado muchísimo. Conectaste con mucha audiencia joven, que por lo general historia y juventud como que no son tan amigos, pero tú lo lograste. Danos el tip de cómo lo lograste y segundo, ¿qué viene para el futuro? Bueno, con Ladrillos del Ecuador. Ahora va a ser Ladrillos de Latinoamérica y después Ladrillos del mundo. Sí, nace como Ladrillos de Quito, se transforma en Ladrillos del Ecuador, siguiente Ladrillos de Latinoamérica y siguiente Ladrillos del mundo. ¿Quién sabe? Las personas me dicen que debería hacerlo, ¿no? Porque ya tengo seguidores de otros países. Del segundo país en donde tengo más seguidores es Perú, de hecho, ¿no? Entonces, no es que estamos así solamente a nivel nacional, realmente. Entonces sí me han dicho así como, aborda temas de América, y yo sí, pero suave, vamos recién un año con esto de Ladrillos del Ecuador. Y aquí hay mucho todavía que contar y desmitificar. No descarto que en el futuro esto pueda suceder, pero por el momento estamos dedicados al Ecuador. Quizás el siguiente paso sea precisamente eso, ¿no? Irnos a hablar de América desde estas nuevas perspectivas que, respondiendo a la otra parte de tu pregunta, creo que son precisamente lo que atrae a la juventud, el que les cuente la historia, no como les contaban en el colegio, ni lo que les contaban en el colegio. Yo no voy y te cuento, nuestra línea de presidentes es de esta, ¿no? Y gobernaron de tal año a tal año. No, yo te voy a contar el chismecito, lo que hay detrás de eso, para que tú generes ese interés en estos personajes, y después además te lo voy a contar de la manera más coloquial posible. No voy a usar academicismos, no voy a usar música clásica en mis videos, que es algo que me dicen así como, esa música no pega para que hables de historia. Por ejemplo, cuando pongo Tierra Canela, Sharon la Hechicera, ¿no? Esa música no pega con la historia, deberías poner música clásica. Y yo así, no, este proyecto no es preciso, o sea, sí tengo definitivo, rompes esquemas. Total. Y eso es precisamente lo que llama la atención de tu audiencia, y eso es lo que nos mueve, lo que nos mantiene conectados, cerca, a ver qué otra cosa más nos sorprendes en términos de combinar la historia con este tipo de música, con tu diálogo, inclusive con tu imagen, porque yo digo, los historiadores, no sé ustedes, pero cuando te dicen, aquí vamos a traer un historiador, de hecho lo dijimos acá en este precioso sitio, vamos a venir con un historiador, y el historiador parecería ser, nosotros que hablamos siempre de imagen, de etiqueta, de protocolo, como que esperamos, tenemos la expectativa de que el historiador llegue aquí todo de traje, llega además con muchos años más, porque no sé por qué nos imaginamos que el historiador tenía que haber vivido en esos años para contarnos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo has manejado tú esa imagen? Bueno, yo siempre he sido súper informal. De hecho, yo no tengo trajes de terno en mi armario, entonces eso es algo con lo que nunca me vas a ver. Claro, este es mi estilo y es parte de lo que yo siempre quise dar, comunicar. O sea, proyectar justamente autenticidad. Así eres tú, así tienes que ser. Hay gente que por allí a veces cuando me dan algún reconocimiento o algo me dicen, ¿por qué no vas en terno? Y digo, porque este soy yo, este es al que están premiando. El que estaría yendo en terno sería otra persona. Perfecto, muchísimas gracias, Héctor, por contarnos un poquito. Si quieren conocer un poco más del contenido, sobre todo de lo que hace, porque creo que a través de ello podemos conocer también a la persona, como ya lo escucharon, es auténtico, totalmente auténtico. Entonces, cuando escuchamos sus historias, cuando vemos sus posts, cuando compartimos, parecería que ya nos conocemos, porque en el momento, desde el primer instante en que llegamos, es como si ya hubiéramos tenido una historia pasada con Héctor, Ladrillos del Ecuador. Así que vayan también a sus cuentas. ¿Cuáles son tus cuentas? En todas las cuentas estoy como Los Ladrillos del Ecuador, y estoy en TikTok, que es la principal, digamos, en Facebook, estoy en Instagram, estoy en Twitter, y tengo también mi canal de YouTube. En todas pongo el mismo material, porque hacer material para cada uno es extenuante, pero la que tú tengas puedes seguirme igual. En todas estoy como Los Ladrillos de Ecuador.
¿Podrías darnos algunos tips? Hay mucha gente que dice, tengo miedo a las redes, estoy un poco tímido. Lo que tú dices, tú eras un niño tímido y hoy cuando te vemos en tus TikTok, cuando te vemos en Instagram, cuando te vemos aquí, nadie diría, este señor era un tímido de ninguna manera. Y también 2 que 3 tips para quienes pues no sabemos tanto cómo manejar, porque a veces tenemos ese prejuicio de que en las redes sociales hay que ser distinto, hay que reírse o hay que ser de determinada manera, pero tú nos estás diciendo, yo siendo auténtico, generando contenido, haciendo lo que me gusta, tengo unas cuentas bastante grandes de seguidores reales, de gente que interactúa contigo, de gente que le interesa y espera tu contenido. Sí, yo creo que el principal tip es en realidad ser tú mismo. Y parece muy trillado, pero creo que es lo más lógico, la verdad. Porque la gente se da cuenta cuando tú estás ahí poniendo una postura que no es real, ¿no? La gente se va a dar cuenta. Y se van a sentir mucho más identificados contigo cuando eres real, cuando te equivocas, cuando te ríes, cuando hablas de lo que tú crees también, ¿no? Entonces creo que eso para mí es lo principal. Evidentemente, romper el miedo es quizás de las partes más difíciles que hay. Esto de grabarte y sentir que estás de loquito ahí frente a una cámara tú solito, porque todos mis videos los grabo yo solo, así literalmente. Ya tú mismo te pones y tú mismo te das feedback y dices no. Exacto, entonces lo vuelvo a ver, todo eso, o sea, soy súper crítico conmigo mismo, es verdad, pero también he aprendido a dejar un poco esa criticidad de lado, porque digo, eso el que sea perfecto le va a restar realmente ese factor humano. De conexión. Ajá, esa conexión, exactamente. Y básicamente saber que quienes van a ver tus videos, la gran mayoría van a ser porque les gusta tu trabajo, ¿no? Entonces, evidentemente, eso te ayuda a perder el miedo. Al saber que tú vas a tener una comunidad a la que tú le gustas realmente, tal y como eres, y que así tú creas que son solamente 2 personas a las que le gusta lo que tú estás hablando, mentira, siempre, si a ti te gusta van a haber miles a los que les va a gustar y a los que va a llegar tu trabajo. Entonces ten la seguridad de que sí van a haber haters, pero van a ser una minoría, la gran mayoría van a amar quién eres tú, cómo eres tú y lo que les estás contando. Entonces allí creo que vas perdiendo un poco ese miedo. Y la práctica, no hay nada que hacer que la práctica. ¿Qué es lo que más... ¿Cuáles serían tus cualidades más destacadas, ya como Héctor López? Yo creo que el ser crítico. En mi trabajo creo que eso es muy importante porque estoy criticando la historia precisamente, ¿no? Estoy tratando de ver de dónde provienen estos capítulos históricos fantasiosos que nos han contado durante décadas. Entonces creo que el ser crítico en este caso es muy útil para lo que yo hago, ¿no? En otros casos no considero que ser crítico sea útil, claro, ni una buena cualidad, pero para mi trabajo particularmente yo creo que es. Luego, hoy por hoy, digamos, creo que el ser una persona súper abierta sobre quién soy y cómo soy, creo que se ha convertido en una cualidad que no tenía, justo lo que tú decías, no era súper tímido. Ahora no, yo no tengo problemas en hablar sobre mis gustos personales. Cuando hago los en vivos, hablamos de música, no solo de historia, entonces hablamos de música, les pongo música, hablo un poco de las situaciones que he tenido que pasar en la vida. Entonces creo que de esa manera, ser auténtico de alguna manera se ha vuelto una cualidad que mis seguidores aprecian bastante también. Entonces, de allí evidentemente hay algunas negativas, ¿no? Esto mismo de ser crítico tiene su lado negativo, evidentemente a veces me paso con ser crítico conmigo mismo. Entonces también hay por ahí unas negativas, pero nunca es fácil darse cuenta cuáles son las negativas particularmente. Creo que eso los demás podrían decirlo mejor que yo. Algo que tú no hayas contado. ¿Sobre qué? Sobre ti. Sobre mí. Uy, no, es que mira, las personas que han visto mis en vivos deben saber que básicamente he contado todo. Yo les he contado sobre mis ex. Ya no tienes... Sí, les he contado full. ¿No tienes secretos para tu audiencia? No, la verdad no. No, siento que a veces mis amigos me dicen así como que ven mis en vivos y me dicen, oye, ni yo sabía eso. Y le cuentas a un montón de desconocidos, claro, en un en vivo. Sí. Pero sí, porque siento que la gente cuando me encuentra en la calle y se siente súper relacionada y a veces incluso me dice, ¿te acuerdas de esa anécdota que contaste? A mí me pasó algo similar. Entonces siento que me ha acercado muchísimo más a mi audiencia. Creo que en este momento, creo que mi audiencia particularmente sabe la gran mayoría de cosas de mi vida. Saben de un ex que me propuso matrimonio y me quiso llevar a otro continente. Y dijiste que no. Y me dio miedo al final. Entonces, saben, ese tipo de historias que incluso no sabían algunos de mis amigos, a veces ni mi familia. Claro. Entonces digo, ya en este momento creo que las cosas son distintas. Creo que ya saben todo. Estás tan transparentado y tan mimetizado con tu audiencia que creo que ese puede ser uno de los tips
que algunos de nosotros todavía no nos atrevemos, pero miren ustedes el éxito y sobre todo cómo nos transmites la pasión por lo que haces, que eso es algo muy, muy bonito para transmitírselos también a ustedes.